Génesis capítulo 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ven a Padan Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio a Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padan Aram para tomar para sí mujeres de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padan Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Maalata, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Así salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente en este lugar está el Jehová, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Génesis capítulo 29. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró, y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: De Harán somos. Él les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: Sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿Está bien? Y ellos dijeron: Bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: He aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: No podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora.
Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Labán dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Génesis capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó con Raquel y le dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impido el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilha, su sierva, por mujer. Y Jacob se llegó a ella y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa,
y llamó su nombre Aser. Fue Rubén un tiempo de la siega de los trigos y halló mandragoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: «Te ruego que me des de las mandragoras de tu hijo». Y ella respondió: «Es poco que hayas tomado, mi marido, sino que también te has de llevar las mandragoras de mi hijo». Y dijo Raquel: «Pues dormirá contigo esta noche por las mandragoras de tu hijo». Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: «Llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandragoras de mi hijo». Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea: «Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido». Por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo de Jacob. Y dijo Lea: «Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos». Y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: «Dios ha quitado mi afrenta». Y llamó su nombre José, diciendo: «Añádame Jehová otro hijo». Aconteció, cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: «Envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho». Y Labán le respondió: «Hallé yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa». Y dijo: «Señálame tu salario y yo te lo daré». Y él respondió: «Tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa?». Y él dijo: «¿Qué te daré?». Respondió Jacob: «No me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderé por mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Todo lo que no fuere pintado ni manchado en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto». Dijo entonces Labán: «Mira, sea como tú dices». Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo y avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponían. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Génesis capítulo 31. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: «Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza». Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes.
También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre ya no es conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo, y vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondió Raquel y Lea, y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tienda de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho, que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Ya que te ibas, ¿por qué tenías deseos de la casa de tu padre? ¿Por qué hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, en la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos, los puso en una albarda, en un camello, y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado, para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlos aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros.
Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado de las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así, he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 7 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías, y los hijos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad y Mizpa, por cuanto dijo: atalaya Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligeres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie estará con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que te erijo entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Huida y destierro de Jacob. Amenazado de muerte por la ira de Esaú, Jacob salió fugitivo de la casa de su padre, pero llevó consigo la bendición paterna. Isaac le había renovado la promesa del pacto, y como heredero de ella le había mandado que tomase esposa de entre la familia de su madre en Mesopotamia. Sin embargo, Jacob emprendió su solitario viaje con un corazón profundamente acongojado. Con solo un báculo en la mano, debía viajar durante varios días por una región habitada por tribus indómitas y errantes. Dominado por su remordimiento y timidez, trató de evitar a los hombres para no ser hallado por su airado hermano. Temía haber perdido para siempre la bendición que Dios había tratado de darle, y Satanás estaba listo para atormentarlo con sus tentaciones. La noche del segundo día le encontró lejos de las tiendas de su padre. Se sentía desechado y sabía que toda esta tribulación había venido sobre él por su propio proceder erróneo. Las tinieblas de la desesperación oprimían su alma y apenas se atrevía a orar. Sin embargo, estaba tan completamente solo que sentía como nunca antes la necesidad de la protección de Dios. Llorando y con profunda humildad, confesó su pecado y pidió que se le diera alguna evidencia de que no estaba completamente abandonado. Pero su corazón agobiado no encontraba alivio. Había perdido toda confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres. Pero Dios no abandonó a Jacob. Su misericordia alcanzaba todavía a su errante y desconfiado siervo. Compasivamente el Señor reveló a Jacob precisamente lo que necesitaba: un Salvador. Había pecado, pero su corazón se llenó de gratitud cuando vio revelado un camino por el cual podría ser restituido a la gracia de Dios. Cuando su viaje, el peregrino se acostó en el suelo con una piedra por cabecera. Mientras dormía, vio en una escalera clara y reluciente que estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba en el cielo. Génesis capítulo 28. Por esta escalera
subían y bajaban ángeles. En lo alto de ella estaba el Señor de la gloria, y su voz se oyó desde los cielos. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estaba acostado como desterrado y fugitivo le fue prometida a él y a su descendencia. Al asegurárseles, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta promesa había sido dada a Abraham y a Isaac, y ahora fue repetida a Jacob. Luego, en atención especial a su actual soledad y tribulación, fueron pronunciadas las palabras de consuelo y estímulo. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré en donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. El Señor conocía las malas influencias que rodearían a Jacob y los peligros que estaría expuesto. En su misericordia, abrió el futuro ante el arrepentido fugitivo, para que comprendiese la intención divina a su respecto, y a fin de que estuviese preparado para resistir las tentaciones que necesariamente sufriría, cuando se encontrase solo entre idólatras e intrigantes. Tendría entonces siempre presente la alta norma a que debía aspirar, y al saber que por su medio se cumpliría el propósito de Dios, le incitaría constantemente a la fidelidad. En esta visión, el plan de la redención le fue revelado a Jacob, no del todo, sino hasta donde le era esencial en aquel momento. La escalera mística que se le mostró en su sueño fue la misma a la cual se refirió Cristo en su conversación con Natanael. Dijo el Señor: de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan capítulo 1, versículo 51. Hasta el tiempo de la rebelión del hombre contra el gobierno divino, había existido libre comunión entre Dios y el hombre. Pero el pecado de Adán y Eva separó la tierra del cielo, de manera que el hombre no podía ya comunicarse con su Hacedor. Sin embargo, no se dejó al mundo en solitaria desesperación. La escalera representa a Jesús, el medio señalado para comunicarnos con el cielo. Si no hubiese salvado por sus méritos el abismo producido por el pecado, los ángeles ministradores no habrían podido tratar con el hombre caído. Cristo une el hombre débil y desamparado con la fuente del poder infinito. Todo esto se le reveló a Jacob en su sueño. Aunque su mente comprendió enseguida una parte de la revelación, sus grandes y misteriosas verdades fueron el estudio de toda su vida y las fue comprendiendo cada vez mejor. Jacob se despertó de su sueño en el profundo silencio de la noche. Las relucientes figuras de su visión se habían desvanecido. Sus ojos no veían ahora más que los contornos oscuros de las colinas solitarias y sobre ellas el cielo estrellado, pero experimentaban un solemne sentimiento de que Dios estaba con él. Una presencia invisible llenaba la soledad. Ciertamente Jehová está en este lugar, dijo. Yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y levantándose, Jacob de mañana tomó la piedra que había puesto de cabecera y alzóla por título y derramó aceite encima de ella. Siguiendo la costumbre de conmemorar los acontecimientos de importancia, Jacob erigió un monumento a la misericordia de Dios, para que siempre que pasara por aquel camino pudiese detenerse en ese lugar sagrado para adorar al Señor. Y llamó a aquel lugar Betel, o sea, casa de Dios. Con profunda gratitud, repitió la promesa que le aseguraba que la presencia de Dios estaría con él, y luego hizo el solemne voto. Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22. Jacob no estaba tratando de concertar condiciones con Dios. El Señor ya le había prometido prosperidad, y este voto era solo la expresión de un corazón lleno de gratitud por la seguridad del amor y la misericordia de Dios. Jacob comprendía que Dios tenía sobre él derechos que estaba en el deber de reconocer, y que las señales especiales de la gracia divina que se le habían concedido le exigía reciprocidad.
Cada bendición que se nos concede demanda una respuesta hacia el autor de todos los dones de la gracia. El cristiano debería repasar muchas veces su vida pasada y recordar con gratitud las preciosas liberaciones que Dios ha obrado en su favor, sosteniéndole en la tentación, abriéndole caminos cuando todo parecía tinieblas y obstáculos y dándole nuevas fuerzas cuando estaba por desmayar. Debería reconocer todo esto como pruebas de la protección de los ángeles celestiales. En vista de estas innumerables bendiciones, debiera preguntarse muchas veces con corazón humilde y agradecido, ¿qué pagará Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Salmo capítulo 116, versículo 12. Nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros bienes deberían dedicarse en forma sagrada al que nos confió estas bendiciones. Cada vez que se obra en nuestro favor una liberación especial o recibimos nuevos e inesperados favores, debiéramos reconocer la bondad de Dios, expresando nuestra gratitud no solo con palabras, sino como Jacob, mediante ofrendas y dones para su causa. Así como recibimos constantemente las bendiciones de Dios, también hemos de dar sin cesar. Y de todo lo que me dieres, dijo Jacob, el diezmo lo he de apartar para ti. Nosotros que gozamos de la clara luz y de los privilegios del Evangelio, ¿nos contentaremos con darle a Dios menos de lo que le daban aquellos que vivieron en la dispensación anterior menos favorecida que la nuestra? De ninguna manera. A medida que aumentan las bendiciones de que gozamos, ¿no aumentan nuestras obligaciones en forma correspondiente? Pero cuán en poco las tenemos. Cuán imposible es el esfuerzo de medir con reglas matemáticas lo que le debemos en tiempo, dinero y afecto en respuesta a un amor tan inconmensurable y a una dádiva de valor tan inconcebible. Los diezmos para Cristo. Oh, mezquina limosna, pobre recompensa para lo que ha costado tanto. Desde la cruz del Calvario, Cristo nos pide una consagración sin reservas. Todo lo que tenemos y todo lo que somos lo deberíamos dedicar a Dios. Con nueva y duradera fe en las promesas divinas y seguro de la presencia y la protección de los ángeles celestiales, prosiguió Jacob su jornada a la tierra de los orientales. Pero, ¿qué diferencia entre su llegada y la del mensajero de Abraham casi 100 años antes? El servidor había venido con un séquito montado en camellos y con ricos regalos de oro y plata. Jacob llegaba solo, con los pies lastimados, sin más posesión que su cayado. Como el siervo de Abraham, Jacob se detuvo cerca de un pozo y fue allí donde conoció a Raquel, la hija menor de Labán. Ahora fue Jacob quien prestó sus servicios, quitando la piedra de la boca del pozo y dando de beber al ganado. Después de haber manifestado su parentesco, fue acogido en casa de Labán. Aunque llegó sin herencia ni acompañamiento, pocas semanas bastaron para mostrar el valor de su diligencia y habilidad, y se le exhortó a quedarse. Convinieron en que serviría a Labán 7 años por la mano de Raquel. En los tiempos antiguos era costumbre que el novio, antes de confirmar el compromiso del matrimonio, pagara al padre de su novia, según las circunstancias, cierta suma de dinero o su valor en otros efectos. Esto se consideraba como garantía del matrimonio. No les parecía seguro a los padres confiar la felicidad de sus hijas a hombres que no habían hecho provisión para mantener una familia. Si no eran bastante frugales y enérgicos para administrar sus negocios y adquirir ganado o tierras, se temía que su vida fuese inútil. Pero se hacía arreglos para probar a los que no tenían con qué pagar la dote de la esposa. Se les permitía trabajar para el padre cuya hija amaban durante un tiempo y que variaba según la dote requerida. Cuando el pretendiente era fiel en sus servicios y se mostraba digno también en otros aspectos, recibía a la hija por esposa. Y generalmente la dote que el padre había recibido se le daba a ella el día de la boda. Pero tanto en el caso de Raquel como en el de Lea, el egoísta Labán se quedó con la dote que debía haberles dado a ellas. Y a eso se refirieron cuando dijeron antes de marcharse de Mesopotamia: nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Génesis capítulo 31, versículo 15. Esta antigua costumbre, aunque muchas veces se prestaba al abuso, como en el caso de Labán, producía buenos resultados.
Cuando se pedía al pretendiente que trabajara para conseguir a su esposa, se evitaba un casamiento precipitado y se le permitía probar la profundidad de sus afectos y su capacidad para mantener a su familia. En nuestro tiempo resultan muchos males de una conducta diferente. Muchas veces ocurre que antes de casarse, las personas tienen poca oportunidad de familiarizarse con sus mutuos temperamentos y costumbres. Y en cuanto a la vida diaria, cuando unen sus intereses ante el altar, casi no se conocen. Muchos descubren demasiado tarde que no se adaptan el uno al otro y el resultado de su unión es una vida miserable. Muchas veces sufren la esposa y los niños a causa de la indolencia, la incapacidad o las costumbres viciosas del marido y padre. Sí, como lo permitía la antigua costumbre, si hubiese probado el carácter del pretendiente antes del casamiento, habría podido evitarse muchas desgracias. Jacob trabajó fielmente 7 años por Raquel, y los años durante los cuales sirvió parecieronle como pocos días porque la amaba. Génesis capítulo 29, versículo 20. Pero el egoísta y codicioso Labán, deseoso de retener tan valioso ayudante, cometió un cruel engaño al sustituir a Lea en lugar de Raquel. El hecho de que Lea misma había participado del engaño hizo sentir a Jacob que no la podía amar. Su indignado reproche fue contestado por Labán con el ofrecimiento de que trabajara por Raquel otros 7 años. Pero el padre insistió en que Lea no fuese repudiada, puesto que esto deshonraría a la familia. De este modo, se encontró Jacob en una situación sumamente penosa y difícil. Por fin, decidió quedarse con Lea y casarse con Raquel. Fue siempre a Raquel a quien más amó, pero su predilección por ella existió envidia y celos, y su vida se vio amargada por la rivalidad entre las dos hermanas. 20 años permaneció Jacob en Mesopotamia, trabajando al servicio de Labán, quien, despreciando los vínculos de parentesco, estaba ansioso de apropiarse de todas las ventajas. Exigió 14 años de trabajo por sus 2 hijas, y durante el resto del tiempo cambió 10 veces el salario de Jacob. Con todo el servicio que Jacob fue diligente y fiel, las palabras que le dijo a Labán en su última conversación con él describen vivamente la vigilancia incansable con que había cuidado los intereses de su exigente amo. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca han abortado, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, de mi mano lo requerías. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño se huía de mis ojos. Génesis capítulo 31, versículos 38 y 40. Era preciso que el pastor guardase sus ganados de día y de noche. Estaban expuestos al peligro de ladrones y de numerosas fieras que con frecuencia hacían estragos en el ganado que no era fielmente cuidado. Jacob tenía muchos ayudantes para apacentar los numerosos rebaños de Labán, pero él mismo era responsable de todo. Durante una parte del año era preciso que él quedase personalmente a cargo del ganado, para evitar que en la estación seca los animales pereciesen de sed y que en los meses fríos se helasen con las crudas escarchas nocturnas. Jacob era el pastor jefe, y los pastores que estaban a su servicio eran sus ayudantes. Si faltaba una oveja, el pastor principal sufría la pérdida, y los servidores a quienes estaba confiada la vigilancia del ganado tenían que darle cuenta minuciosa si éste no se encontraba en estado lozano. La vida de aplicación y cuidado del pastor, su tierna compasión hacia las criaturas desvalidas, confiadas a su vigilancia, han servido a los escritores inspirados para ilustrar algunas de las verdades más preciosas del Evangelio. Se compara a Cristo en su relación con su pueblo como un pastor. Después de la caída del hombre, vio a sus ovejas condenadas a perecer en las sendas tenebrosas del pecado. Para salvar a estas descarriadas, dejó los honores y la gloria de la casa de su padre. Dice: yo buscaré la perdida y tornaré la amontada, y ligaré la perniquebrada y corroboraré la enferma. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán en rapiña, ni las bestias de la tierra las devorarán. Se oye su voz que las llama a su redil, y habrá sombrajo para sombra contra el calor del día,
para acogida y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Su cuidado por el rebaño es incansable, fortalece a las ovejas débiles, libra a las que padecen, reúne a los corderos en sus brazos y los lleva en su seno. Sus ovejas le aman, mas el extraño no es seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cristo dice: el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y les esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Juan capítulo 10, versículo 11 al 14. Cristo, el pastor principal, ha confiado el rebaño a sus ministros como subpastores y les mandan que tengan el mismo interés que Él manifestó y que sientan la misma santa responsabilidad por el cargo que les ha confiado. Les ha mandado solamente ser fieles, apacentar el rebaño, fortalecer a los débiles, animar a los que desfallecen y protegerlos de los lobos rapaces. Para salvar a sus ovejas, Cristo entregó su propia vida y señala el amor que así demostró como ejemplo para sus pastores. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, no tiene verdadero interés por el rebaño. Trabaja solamente por la ganancia y no cuida más que de sí mismo. Calcula su propia ventaja en vez de atender los intereses de los que le han sido confiados, y en tiempos de peligro huye y abandona el rebaño. El apóstol Pedro amonesta a los subpastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino de ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo desechados de la grey. Y Pablo dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la ley del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3 y Hechos capítulo 20 versículos 28 y 29. Todos los que consideran un deber desagradable el cuidado y las obligaciones que recaen sobre el fiel pastor son reprendidos así por el apóstol. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. El jefe de los pastores despedirá de buena gana a todos estos siervos infieles. La iglesia de Cristo ha sido comprada con su sangre, y todo pastor debe darse cuenta de que las ovejas que están bajo su vigilancia han costado un sacrificio infinito. Debe considerar a cada una de ellas como un ser de valor inestimable, y debe ser incansable en sus esfuerzos por mantenerlas en un estado sano y próspero. El pastor, compenetrado del Espíritu de Cristo, imitará su ejemplo de abnegación, trabajando constantemente en favor de los que les fueron confiados, y el rebaño prosperará bajo su cuidado. Todos tendrán que dar estricta cuenta de su ministerio. El maestro preguntará a cada pastor: ¿dónde está el rebaño que te fue dado a la grey de tu gloria? Jeremías capítulo 13 versículo 20. El que sea hallado fiel recibirá un rico galardón. Y cuando apareciera el príncipe de los pastores, dice el apóstol, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5:4. Cuando Jacob, cansado de servir a Labán, se propuso volver a Canaán, dijo a su suegro: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Pero Labán le instó para que se quedara, declarándole: experimentado he que Jehová me ha bendecido por tu causa. Veía que su hacienda aumentaba bajo la administración de su yerno. Entonces dijo Jacob: poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Pero a medida que el tiempo pasaba, Labán comenzó a envidiar la mayor prosperidad de Jacob, quien prosperó mucho y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Los hijos de Labán participaban de los celos de su padre, y sus palabras maliciosas llegaron a oídos de Jacob. Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para él como ayer y antes de ayer. Capítulo 31 de Génesis.
Jacob habría dejado a su astuto pariente mucho antes, si no hubiese temido el encuentro con Esaú. Ahora comprendió que estaba en peligro frente a los hijos de Labán, quienes, considerando suya la riqueza de Jacob, tratarían tal vez de obtenerla por la fuerza. Se encontraba en gran perplejidad y aflicción, sin saber qué camino tomar, pero recordando la bondadosa promesa de Betel, llevó su problema ante Dios y buscó su consejo. En un sueño se contestó a su oración: «Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo seré contigo». La ausencia de Labán le ofreció una ocasión para marcharse. Jacob reunió rápidamente sus rebaños y manadas y los envió adelante. Luego atravesó el Éufrates con sus esposas y niños y siervos, a fin de apresurar su marcha hacia Galaad, en la frontera de Canaán. 3 días después, Labán se enteró de su huida y se puso en camino para perseguir la caravana, a la cual dio alcance el 7º día del viaje. Estaba lleno de ira y decidido a obligarlos a volver, lo que no dudaba que podría hacer, puesto que su compañía era más fuerte. Los fugitivos estaban realmente en gran peligro. Si Labán no realizó su intención hostil, fue porque Dios mismo se interpuso en favor de su siervo. «Poder hay en mi mano», dijo Labán, «para haceros mal. Mas el Dios de vuestro padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente». Es decir, que no debía inducirlo a volver, ni por la fuerza, ni mediante palabras lisonjeras. Labán había retenido la dote de sus hijas, y siempre había tratado a Jacob astuta y duramente, pero con característico disimulo le reprochó ahora su partida secreta, sin haberle dado como padre siquiera la oportunidad de hacer una fiesta de despedida, ni de decir adiós a sus hijas y a sus nietos. En contestación a esto, Jacob expuso lisa y llanamente la conducta egoísta y envidiosa de Labán, y lo declaró testigo de su propia fidelidad y rectitud. «Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no fuera conmigo», dijo Jacob, «de cierto me enviarías ahora vacío. Vio Dios mi aflicción y el trabajo de mis manos, y reprendióte anoche». Labán no pudo negar los hechos mencionados y propuso un pacto de paz. Jacob aceptó la propuesta y en señal de amistad fue erigido un monumento de piedras. A este lugar dio Labán el nombre de Mizpa, Majano del testimonio, diciendo: «Atalaya Jehová entre mí y entre ti, cuando nos apartaremos el uno del otro». Dijo más Labán a Jacob: «He aquí este Majano, y he aquí este título que he erigido entre mí y ti. Testigo sea este Majano y testigo sea este título, que ni yo pasaré contra ti este Majano, ni tú pasarás contra mí este Majano, ni este título, para mal. El Dios de Abraham, el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres». Y celebraron un festín, pasaron la noche en comunión amistosa, y al amanecer Labán y su acompañamiento se marcharon. Después de esta separación se pierde la huella de toda relación entre los hijos de Abraham y los habitantes de Mesopotamia.